de cara al último trimestre de este año. Hoy vamos a hablarles también de Alemania. Enseguida les vamos a hablar de su dato de PIB, pero también tenemos que hablar de una empresa que está en el ojo del huracán en los últimos días, desde que se empezó a hablar de un posible rescate de esa compañía por parte del gobierno alemán. Hablamos de Siemens Energy. La semana pasada llegó a desplomarse un 30% solo en un día al conocerse la noticia de un posible rescate por parte del gobierno, que por cierto ahora la empresa ha desmentido y por eso hoy se estaba disparando en bolsa en torno a un 6%, en algunos momentos más incluso. Pero Siemens Energy está en el centro de la polémica no solo por eso. Ha pasado ya más de año y medio desde que Rusia invadió Ucrania y Europa ya saben que ha hecho todo lo posible por cortar lazos, pero sobre todo cortar lazos energéticos con Rusia. Pero eso sí, hay una empresa alemana que no los ha cortado, o al menos algunos de esos lazos no los ha cortado. Y en este caso otra vez estamos hablando de Siemens Energy. En las últimas horas el presidente del Consejo de Supervisión de Siemens Energy, Joe Kaeser, ha defendido los planes de seguir haciendo negocios con el Rosatom, que es el gigante nuclear de Rusia, y seguir haciendo esos negocios en Hungría. Y claro, lo hace un poco en medio de todas las críticas de que esos acuerdos que tiene Siemens Energy y Rosatom ayudan, al fin y al cabo, a llenar las arcas del Kremlin, que esto es por lo que tanto se ha abogado en Europa que no se tiene que hacer, ayudar a financiar la guerra de Rusia en Ucrania. Y es que para cortar esos lazos, el presidente de Siemens Energy dice que, claro, se tendrían que incumplir los contratos que se firmaron hace 4 años, en 2019, y que ese incumplimiento le podría salir muy caro a la alemana. Así que aquí al final hablamos también de cuestión de dinero, pero también de cuestión del coste que pueden tener, en este caso para compañías como Siemens Energy, cortar lazos con Rusia. Bueno, pues fíjense en estas declaraciones del presidente de Siemens Energy, porque lo que ha dicho hoy literalmente es: hay organizaciones no gubernamentales que exigen que nuestra dirección no cumpla con esos contratos válidos y luego posiblemente que nuestra dirección sea demandada por un Estado de la Unión Europea por unas sumas casi ilimitadas. Es decir, aquí lo que está diciendo es: muy bien, ustedes creen que no lo deberíamos hacer, pero es que nos van a multar. Y la cantidad con la que nos van a multar puede ser muy alta. Pero vamos a ver en qué se centra esa controversia. La polémica en torno a Siemens Energy y Rosatom se centra sobre todo en 2 nuevas unidades de energía para la planta PAX-2, que es una planta de construcción rusa, en Hungría, para la cual Siemens Energy suministra tecnología de seguridad. Una construcción, por cierto, que comenzó en agosto. Y según un informe reciente de Greenpeace, esas empresas europeas como Siemens Energy o la francesa Framatome tienen contratos por valor de cientos de millones de euros para los proyectos nucleares de Rosatom fuera de Rusia. Dicen que sin estas transferencias de tecnología y conocimiento, muchos de los nuevos proyectos del gigante estatal se paralizarían. En cualquier caso, también en las últimas horas el presidente de Siemens Energy ha advertido de que si ellos se van de Hungría, la instalación de Rosatom sería intervenida por un país que precisamente no es el mejor aliado de Europa, China. Dice que los chinos serían los que intervinieran y suministraran los controles para la central nuclear de Rosatom, que por cierto, en este caso, central que está en Hungría, está mucho más cerca de Alemania que, por ejemplo, Chernóbil, en aquel entonces, cuando ocurrió ese desastre nuclear. Ahora bien, ¿en qué consiste esa alianza entre Siemens Energy y Rosatom? Vamos a ponernos a entender bien esa parte nuclear. Bueno, pues como les decía, Greenpeace había publicado hace muy poquito un informe y ahí lo explicaba. Explicaban que un reactor nuclear tiene miles de componentes que están conectados entre sí por unos cables eléctricos que, por cierto, si los estiramos todos y los ponemos en una línea recta, podrían exceder, según Greenpeace, los 1.500 kilómetros de longitud. Fíjense, no estamos hablando de 1.500 metros, 1.500 kilómetros. Bueno, pues todos esos componentes tienen que operar de una manera coordinada. Y el que se encarga de esa coordinación es el sistema de instrumentación y de control. Son sistemas que de hecho funcionan un poco como si fueran el cerebro y el sistema nervioso de una planta nuclear. Eso lo dice Greenpeace en su informe. Y 2 de los principales suministradores de ese cerebro y de ese sistema nervioso, en cuanto a las empresas me refiero, son Framatome, francesa, y Siemens Energy, alemana. Ese sistema que funciona como el cerebro y como el sistema nervioso lo que hace es monitorizar, revisar, comunicarse y controlar las operaciones que se producen en las plantas nucleares. Y es una clave central, sobre todo para los parámetros operacionales que tiene un reactor nuclear. Como les decía antes, es algo muy potente, que tiene componentes conectados entre sí con unos cables que podrían medir, si los pusiéramos todos en fila, en línea recta, podrían medir 1.500 kilómetros. Bueno, Greenpeace dice de hecho que hay 3 momentos en los que se requiere del trabajo de empleados de Siemens Energy o de Framatome, de la francesa, en las plantas nucleares de Rosatom. Primero,
cuando los reactores se modernizan con nuevos sistemas de instrumentación y control. Luego también cuando se están operando esos sistemas. Y también cuando se está construyendo y probando un nuevo reactor nuclear. Así que esa sería un poco la clave o la explicación de por qué Siemens Energy colabora o trabaja en alianza con Rosatom ahora mismo. Siemens Energy, ya saben, compañía alemana, Alemania, un país que ha sido muy afectado por su dependencia del gas ruso precisamente desde que comenzó la guerra, y que ahora una de sus grandes empresas, Siemens Energy, que la semana pasada estaba en el punto de mira por otra cuestión, por un rescate, ahora mismo lo que se le pide también es que corte lazos con Rosatom. Unos lazos que, claro, de cortarlos podría salirle muy caro a Siemens Energy. Y por eso, esto es un poco el último ejemplo de que efectivamente al final el dinero importa. Y aunque se esté produciendo esa guerra y aunque Alemania sea uno de los países más grandes de Europa, más dependientes, por cierto, también en la energía rusa, y que más ha abogado por cortarle el grifo también, financieramente hablando, a Rusia, para que pueda financiar menos, o con menos dinero, su guerra en Ucrania, a pesar de todo ello, su gran empresa Siemens Energy sigue colaborando con Rosatom, con ese gigante nuclear de Rusia. Y quería seguir hablándoles de